¿Y qué tenemos para el día de hoy? Aquí una portada muy interesante. Tenemos un invitado muy especial, amigo, colega, el doctor Iván de Nóbrega, que nos va a hablar del tema olfato y vida. Un nuevo caso en nuestra sección Consulta FM. ¿Y qué más, José? ¿Qué más tenemos? Bueno, Ana, en hashtag tenemos que sondeamos las redes sociales más usadas del mundo durante la pandemia, así como también en la sección Un buen libro, hablaremos de una de las maravillas de Walter Rizzo, que es Despegar sin anestesia. Acompáñenos que va a estar muy interesante nuestro programa. Exactamente, Ana. Al regreso. Vamos con música, Moisés. Para el día de hoy tenemos la siguiente frase. Dichoso es aquel que tiene una profesión que coincide con su afición. George Bernard. Es muy interesante esto porque muchas veces las personas tienen un empleo o tienen un trabajo del cual no se sienten a gusto y por lo tanto su rendimiento no va a ser como si realmente le gustara o disfrutara su trabajo. ¿Qué opinas de eso, José? Excelente refrán o excelente dicho, Ana, porque creo que lo más maravilloso del mundo es cuando nos gusta lo que hacemos, es cuando nuestro trabajo lo hacemos con pasión, con entrega, porque todo nos sale al 100%. La verdad es que yo siempre he dicho que, bueno, como dice el refrán, dichoso es aquel que tiene una profesión que coincide con su afición, porque cuando tú haces lo que te gusta, de verdad que todo fluye muy rápido, todo fluye bien y sale muy bien siempre, de verdad que sí. Y ya dejaría de ser un trabajo, más bien se convertiría en tu día a día y lo harías con mucho agrado y mayor rendimiento. Exactamente, creo que es lo mejor cuando tú tienes algo que te gusta, que te apasiona. Y es como yo digo, bueno, sea lo que sea que te pongan a hacer, es preferible o es bueno que lo hagas bien, que lo hagas lo mejor posible, que siempre des lo mejor de ti y con entrega y pasión a todo lo que haces. En mi caso yo trabajo con niños y adultos, pero me apasiona mucho los niños, de verdad disfruto mucho trabajar con ellos porque me llenan de alegría y no lo veo como un trabajo, lo veo como un juego, como un día a día, o sea, lo disfruto bastante. Claro, es así, y además que cuando te despiertas y sabes que vas a tu trabajo, lo vas a hacer lo vas a hacer bien, lo vas a hacer contento, alegre, porque sabes que vas al trabajo que te gusta y el trabajo que de verdad lo vas a hacer lo mejor posible, mejor imposible, de verdad. Y ahora nosotros con nuestro programa de radio lo estamos disfrutando muchísimo. Sí, creo que también eso es bueno, cuando tú te propones nuevas metas, nuevos retos cada día, eso hace que fluyan más las cosas y que des lo mejor de ti. Sinceramente es muy bueno aceptar retos día a día y bueno, cada vez ser lo mejor posible. Exacto. Bueno, nos vamos con un tema musical, Moisés. Y al regreso, bueno, tendremos la sección Campeones. Campeones. Bueno, y Ana, ¿qué tenemos el día de hoy en la sección Campeones? En la sección de campeones tenemos un invitado muy especial, colega, amigo, hermano, bueno, una persona muy agradable y maravillosa. ¿De quién se trata, José? Bueno, nada más y nada menos, un invitado de lujo, el doctor Iván de Nóbrega. El doctor es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Es otorrinolaringólogo de la Universidad Central de Venezuela, especializado en rinoplastia en México y Estados Unidos. Es profesor universitario del posgrado de otorrinolaringología, adscrito a la Universidad Central de Venezuela, en su sede el Hospital General del Este. Además es médico estético, egresado de FUSEME, con diplomado en terapias holísticas de arte y salud alternativa. Sus redes sociales lo pueden seguir en Instagram como dr.ivandenobrega.b. Bienvenido, Iván. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de Bienvenido. El doctor de Nóbrega nos va a hablar de un tema muy interesante y que está muy en el tapete en estos momentos con la pandemia, porque él nos va a hablar del olfato y vida. Y comenzamos, Iván, definiendo qué es olfato y cómo se da el proceso de la olfación. Bueno, el olfato es uno de nuestros sentidos y cuando hablamos de nuestros sentidos decimos que es una sensibilidad especial. Y dentro de los sentidos tenemos de que es uno de los sentidos a distancia. Existen sentidos a distancia y sentidos de contacto.
Los sentidos de contacto pueden ser el tacto y el gusto, que son aquellos donde el individuo tiene que interactuar con algo de forma directa en su cuerpo, mientras que los que son a distancia son aquellos que nosotros debemos interpretar a través de un proceso bioquímico que es hasta, si se quiere, más complejo, y entre ellos vamos a tener la audición, la olfacción y la visión. Los sentidos de contacto son los que nos permiten a nosotros sentirnos a nosotros mismos, mientras que los sentidos a distancia son esos que tienen que ver con nuestra interacción con el entorno. La olfacción nos va a permitir a nosotros, siendo uno de nuestros sentidos que se desarrolla es uno de los que se desarrolla primero en el embrión. Tenemos que el bulbo olfatorio empieza a desarrollarse a partir de la 4ª semana de gestación, y eso lo que nos dice a nosotros es que el olfato es uno de nuestros sentidos más rudimentarios. Primitivo. El más primitivo. El más primitivo que nosotros tenemos. Exactamente. Pero dentro de este proceso evolutivo que hemos tenido nosotros dentro de la raza humana, ese sentido ha ido decayendo hasta el punto de que nosotros le hemos dado mayor preponderancia cerebral a otros sentidos diferentes al olfato, pero las estructuras todavía están ahí. Ha disminuido el número de células, han disminuido el número de células especializadas para la percepción de los olores, pero todavía lo percibimos. Lo que ocurre es que no lo concientizamos. Y nos conecta con la vida, Iván, porque imagínate, Claro. un aroma agradable te puede evocar, no sé, un momento, una persona, un lugar. A experiencias pasadas, ¿no? Te A puede todo. llevar a... Porque una de las cosas más importantes que tiene el olfato, el que al ser un sentido tan primitivo, él no tiene una conexión directa con el cerebro como tal. El olfato, vamos a verlo como, vamos a tratar de imaginarlo de la siguiente manera. Él parte desde el techo de la fosa nasal, en un área que se llama el área olfatoria. Es un área que tiene hasta un color diferente dentro de la nariz, que está ubicada en el techo de la nariz y la parte más superior del tabique nasal. Entonces de ahí hay unas ramitas, como decirte, las terminaciones nerviosas, que van a constituir hacia la bóveda craneal lo que se llama la cintilla olfatoria. Y esta cintilla olfatoria, que está constituida tanto por células especializadas como por células de sostén. Es importante que sepamos esto porque vamos a desarrollar esto más tarde. Estas células especializadas y las células de sostén van a formar una cintilla olfatoria que no va directamente al cerebro, ni va al tallo cerebral, va a un área que se llama el sistema límbico. ¿Por qué se llama limbo? Límbico, porque viene del limbo, entre el tallo cerebral y los hemisferios cerebrales. Y ahí está el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, y ellas tienen funciones tanto en las emociones, las funciones de alerta, la activación endocrina y también el aprendizaje y la memoria. Entonces el olfato puede producir en nosotros un sinnúmero de reacciones, y a partir de ahí se va a dar conexiones con otros centros a nivel del tallo cerebral, a nivel de la corteza frontal, y entonces nos puede generar recuerdos, evocaciones, estados de alerta. Tristeza. También, totalmente. O sea que está conectado el olfato con nuestras emociones personales, con Supuesto, vivencias claro, pasadas. a nivel de la amígdala. Existen diversos tipos de olores, ¿ok? Ok. Y cuando se habla, que bueno, lo desarrollaremos un poco más adelante, cuando se habla de la aromaterapia, existen olores que se catalogan en diversos grupos, y esos grupos van a desencadenar en ti emociones totalmente diferentes. O sea que un aroma en comparación con otro, los dos pueden ponerte de manera diferente. Uno puede ponerte triste. Totalmente diferente. Bueno, entonces, de este tema tan interesante vamos a estar hablando al regreso. Vamos a una pausa musical. Hoy tenemos en las redes sociales más usadas del mundo durante la pandemia. Estamos en una era completamente digital, y en base al tema de hoy, a continuación hablaremos de las aplicaciones más usadas durante la pandemia. Por ejemplo, José. Bueno, en esta sesión de hashtag vamos a revisar las redes sociales más usadas durante la pandemia. Tenemos en primer lugar a TikTok, el cual se ha vuelto una aplicación de las más populares en México durante la pandemia. Pero, ¿y qué pasa a nivel global? En ese caso, el rey sigue siendo Facebook y todas sus aplicaciones hermanas. De acuerdo con datos recopilados por diversas empresas, Facebook está dominando el mundo de las redes sociales en estos meses, tanto a nivel individual
como a nivel grupal. La aplicación insignia registró casi 2.500 millones de usuarios mensuales. Las aplicaciones hermanas de Facebook tuvieron números igualmente impresionantes. WhatsApp, 2.000 millones. Messenger, 1.300 millones. E Instagram, 1.000 millones de descargas. En total, esta red de aplicaciones alcanzó casi los 7.000 millones de usuarios mensuales. La segunda aplicación más usada del mundo es YouTube, con 2.000 millones, pero la única de Google en esta lista. El poder adquisitivo que tiene Facebook le ha permitido comprar algunas de las aplicaciones más utilizadas del mundo. Sin embargo, aún hay muchas allá afuera que se rehúsan a unirse a la homogeneidad. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué te parece esto de las redes más usadas? Vamos a hablar en términos de redes sociales y de aplicaciones. Esta pandemia, ¿ya caíste en TikTok o no has caído todavía en la aplicación TikTok? Me niego totalmente a ¿Por utilizar qué? TikTok. No. ¿Por qué? Bueno, yo respeto mucho a la gente que en sus momentos de ocio se quiera parar frente al teléfono y bailar y imitar a un artista o algo por el estilo, pero particularmente no es mi estilo. Yo las redes sociales que más utilizo, yo pienso que es Instagram, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Me parece que es una plataforma que es bastante accesible y bastante competitiva, por cierto. Pero Facebook sí lo uso muy poco. Es como más bien algo que quedó de cuando empezaron a salir las redes sociales y sirve de soporte a estas nuevas redes que se están utilizando ahorita. Si tú quieres hacer una publicidad o algo a nivel de Instagram, como ya fue adquirido por Facebook, entonces tú tienes que tener la cuenta en Facebook para poder hacer una publicidad. Exacto, y todas están conectadas. Sí, ahorita hay que tener mucho cuidado con respecto a plataformas como la de TikTok por la sobreexposición que están teniendo los niños en las redes sociales. Sí, Y exactamente. aquí hay que decirle a los padres que estén muy pendientes quiénes siguen a los niños, quiénes ven las imágenes, porque bueno, hay gente de todo tipo. Y yo pienso que ahorita, por ejemplo, plataformas como TikTok tienen que ser estrechamente vigiladas por los padres en el caso de los niños y de los adolescentes. Pero bueno, siempre uno va a ver algo que es cómico, un baile o algo por particular, que yo lo veo, o sea, la gente lo publica en TikTok, pero entonces hacen la publicación en Instagram. Entonces por ahí es donde lo he podido ver. Y en YouTube, por ejemplo, a mí me ha servido en esta pandemia para hacer clases de yoga, meditar, no sé qué experiencia has Sí, tenido por tú. supuesto, totalmente. Lo que pasa, ahorita lamentándolo mucho, yo no sé qué pasó con YouTube, que ahorita cada 3 minutos te ponen una propaganda, no sé, Sí, que un tengas que anuncio llevar el servicio, un publicitario. anuncio. Y entonces cuando vas a hacer meditaciones, estás en pleno proceso, entrando en tu estado alfa, y entonces en ese momento, tú quieres un curso de inglés, entonces tú dices, uy, pero entonces, pero igualito YouTube es súper útil, muy útil. Excelente, excelente. Y además que para de alguna forma divertirnos y pasar esta cuarentena o estos tiempos que estamos en casa prolongados es una forma de dispersarnos, ¿no? En casa. Claro, pero lo más importante es de que todas estas redes sociales y todo este tipo de... permite que interactuemos. Por ejemplo, yo soy el último que queda aquí en mi familia en Venezuela, porque todos mis primos hermanos se fueron del país, estamos hablando que somos 13. Y entonces siempre está el hecho de recordar al otro, de mandarle una imagen, de mandarle un chiste, de mandarle un meme. Y entonces eso nos mantiene a veces hasta más conectados que cuando estábamos en el mismo país, ¿no? Entonces, sí me parece que el uso ha beneficiado, pero hay que saberlo regular, porque entonces debemos mantenernos en contacto con la gente que está afuera, pero seguir en contacto con los que tenemos bajo nuestro propio techo. Exacto. Esa familia que entonces está el hijo con el teléfono por un lado, el papá con el otro, la mamá con la tablet, el niño jugando, entonces, ok, perfecto. Podemos interactuar con los que están afuera, pero vamos a interactuar entre nosotros, vamos a sentirnos, vamos a olernos. Es que como una vez leí, perdón José, una vez leí que decía que las redes nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que tenemos cerca. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese balance, ¿okay? Establecer horas. Ok, bueno, cada quien se va a poner a ver su teléfono. Y particularmente, bueno, ustedes han sido, me han dado el honor de estar en mi casa en algunos momentos y se dan cuenta de que yo trato de hacer todo lo posible porque estemos viendo videos musicales, bailemos, conversemos, interactuamos, comamos, todo ese tipo de cosas, compartiendo, hasta una persona con el teléfono, todos sentados en círculo con el teléfono, con cada uno con el teléfono. Y de vez en cuando, ay, no, fotos, sonrían todos y se acabó el momento. No, o sea, yo pienso de que nosotros debemos interactuar, nosotros somos seres totalmente sociales. Es decir, usar las redes sociales, pero con precaución. Y moderación. Totalmente. Sí, por supuesto. Yo digo que la mesura es la sal de la vida.
Excelente, excelente. Bueno, seguimos con el tema. Seguimos con el tema. Seguimos hablando. Vamos a hablar entonces, seguimos con el tema de olfato. Vamos a hablar de olfato entonces. ¿En qué nos quedamos, Ana? Vamos con la alteración, porque ahorita se escucha mucho, Iván, por la pandemia, que la gente que perdió los olores, que siente los olores, que los siente poco, los siente mucho, y eso ha generado angustia en la población, porque no solamente por COVID-19 puede haber pérdida de los olores o disminución del olfato. Más o menos aclaramos. Hay que hablaríamos de algunos términos fundamentales. Uno es la hiposmia, la anosmia y la hiperosmia. ¿Okay? Hiper es exacerbación, personas que perciben los olores en exceso. Esto se ve en trastornos mentales, alteraciones psiquiátricas, esquizofrenia. También tendríamos la hiposmia, que es una disminución de la percepción de los olores, sin que exista una disminución de la disposición de la fuente odorífera. O sea, la persona va a percibir menos el olor, pero todavía percibe algo. Y la anosmia es la ausencia total de olor. Vamos a tomar en cuenta que existen dos vías por las cuales se puede dar una disminución de la audición. Que podemos tocarlas, Iván, luego de publicidad. Okay. Dejamos eso en el aire. Exacto, muy interesante. vamos a publicidad y ya venimos. Ya venimos. La tarde de hoy tenemos un caso que nos llega a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden contactar por el teléfono 0212-237-3239 o seguirnos a través de nuestras redes sociales @2paratodos2, colocando un número al inicio y al final, así como también en nuestras redes personales dr.josecolina y @foniatramendoza, así como también las redes de la radio @Radio Pacífica FM o conéctate por el www.pacifica.fm. Bueno, Ana, esta tarde tenemos un casito que nos llegó a través de Instagram. El caso dice así, es una paciente que dice, una señora que dice, tengo un niño de 9 años que estudia canto desde los 4 años y su profesor de canto me pidió que lo llevara con un foniatra, ya que anteriormente llegaba fácilmente a las notas más altas y actualmente le cuesta alcanzarlas, que solo se ha visto, que el profesor dice que solo lo ha visto en adolescentes que experimentan cambios en la voz. ¿Qué le sugieres tú al respecto, Ana? A ver. Es importante lo que dice acá la mamá, porque dice que el niño canta desde los 4 años. Mientras somos más pequeños o preescolares, nuestra laringe es más pequeña y las cuerdas vocales son ligeramente más delgadas, lo que hace que se pueda adquirir o alcanzar fácilmente las notas muy agudas. A medida que vamos creciendo y desarrollándonos, va creciendo pues nuestros huesos, cartílagos, ligamentos, y no escapa a eso también la función hormonal que tiene sobre la laringe durante todas las etapas de la vida. El niño ya comenta que ahorita tiene 9 años y no alcanza las notas agudas. Estamos hablando de un prepuber, o sea, entra en el grupo de los niños que está iniciando, dando los primeros pasos para la muda vocal. Empiezan a cambiar las estructuras laringeas, lo que hace que se pierdan agudos y la voz se coloque un poco más grave. ¿Y qué va a pasar? Esto va a generar en el niño que en este caso canta en un coro, va a generar angustia, le va a ser difícil entonar y puede frustrarse porque no va a cantar como hacía 4 o 5 años, como bien dice la mamá. Entonces es un proceso fisiológico, pero que poco a poco el niño va a superar y él puede seguir cantando, pero con ciertas modificaciones. No sé qué opinas al respecto, Iván. Bueno, yo creo que lo primero que le diría a la mamá es que tuviera mucho cuidado con ese profesor de canto, porque si eres un profesor de canto, deberías estar claro de que si estás trabajando con niños, ellos van a presentar cambios en la voz. Cambios si en eres la un voz. profesor como tal. Y por el otro lado, todas las repercusiones psicológicas que pueden tener en este niño, de ahí que en épocas anteriores, que no digamos que no se haga ahorita, para mantener las cualidades vocales de los niños, tendían a castrarlos, que eran los castrati. Que eran Y en entonces, la Edad Media, ¿no? Sí, no, y mucho tiempo Mucho más, después, mucho y tiempo todavía después. se realizó hasta el siglo XIX. En el Vaticano se hacía eso, se castraba a niños que pertenecían a coros para que siguieran teniendo las mismas características vocales. Pero yo pienso de que en primer lugar es que el niño, si para él es una pasión
cantar, bueno, permitirle seguir cantando, tomando en cuenta todos los reposos vocales para que evite lesiones o injurias a nivel de sus cuerdas vocales que vayan a repercutir más severamente en tiempos posteriores, pero que se siga haciendo su función del canto, tal vez ya no con el mismo brillo que tenía, sino esperar que logre trascender esa muda vocal para que después de la adolescencia pueda reintegrarse nuevamente a actividades un poco más profesionales. Claro, es decir, adaptarse a los cambios fisiológicos y anatómicos del niño y bueno, adaptar también esas clases de canto, ¿no? Porque no hay que sobreexponerlo a pedirle notas muy altas, ¿ok? Y trabajar la parte de la angustia, porque como es un niño, tal vez el profesor le quiera exigir que cante como cantaba antes y no es la idea. La idea es apoyarlo. Pero bueno, aquí le dimos algunos tips a esta mamá. Claro, y nunca está de más una evaluación, ya sea por un foniatra o por un otorrino, para evaluar esas condiciones de las cuerdas vocales. Perfecto. Y asegurarnos de que no tengan ninguna lesión anatómica. Bueno, excelente caso, excelente con la consulta de hoy. Nos vamos a un tema musical, ya regresamos. Stop Salud. Bueno, y estamos de regreso con nuestra sección Stop Salud. Es una sección con preguntas rápidas para respuestas rápidas y una segunda parte de preguntas con respuestas de sí o no, que nos permiten conocer un poco más de cómo piensan nuestros invitados y no solo es en el ámbito profesional. ¿Qué tal, Ana? Perfecto, vamos a comenzar, Iván. A ver, Iván, vamos, las reglas del juego, ¿ok? Te vamos a hacer unas preguntas rápidas, necesitamos una respuesta rápida, ¿ok? Y en la segunda parte, sí o no. Okay. En algunas partes te vamos a preguntar el por qué. Lo que queremos es conocerte mejor, ¿ok? Sí. Continuamos con el olfato, entonces la primera pregunta que te haría, ¿el olor a café o chocolate caliente? Chocolate. ¿El olor de la tierra mojada o el mar? El mar. ¿Con azúcar o sin azúcar? Mucho azúcar. Ay, ¿entrenar en el día o en la noche? Si algún día entrenara, yo pienso que sería más de noche, que es más fresco. Ok, no sé, bueno, es válido. Es válido, ¿Agua claro que sí. o refresco? Agua. ¿Frutas o vegetales? Vegetales. ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Sin mascarilla todo es mejor. ¿Con olfato o sin olfato? Siempre olfato. ¿Con música o sin música? La música es hermosa, todo con música también. ¿Caminar o trotar? Caminar. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Proteínas o carbohidratos? Carbohidratos. Ok, bueno, está bien. Ahora vamos a la segunda parte, respuestas de sí o no, ¿ok? ¿Entrenar todos los días? ¿Ya nos diste un abreboca? No. ¿Te comerías una hamburguesa antes de irte a dormir? Ya la edad no me dijo. Ah, ok. Antes no. Antes sí, bueno. ¿Practicarías un deporte extremo? Yo pienso que mis niveles de adrenalina están muy bien como están, así que no creo. No crees. ¿Bebidas energizantes? No. ¿Cirugías estéticas? Por supuesto. Excelente. Pro de las cirugías estéticas. Totalmente, tanto las cirugías como la medicina estética. Me parece que es importantísimo. Sí, lo importante es que te sientas bien contigo mismo sin que le hagas daño a los Sin demás. extremo. Sin extremo, exactamente. Volvemos. Perfecto. La mesura es la sal de la vida, todo balanceado. Todo es aceptable, exactamente. Leer todos los días. Me encanta, sí. ¿Algún libro que nos recomiendes? Oye, mira, uno que es La vida de Buda por Deepak Chopra. Ok. ¿Jugos detox? Yo pienso que eso es más... No, sinceramente ¿Dietas cetogénicas? no. Ok. ¿Edulcorantes? No. Ok. ¿Un perfume agradable o que te lleve a algún momento mágico de tu vida? El olor a mirra. ¿Por qué? Porque, bueno, pensé que eso lo íbamos a hablar más adelante, pero las resinas generalmente nos llevan a un viaje interno, a conocernos, a sentirnos. Por eso la mirra lo utilizan tanto en las iglesias. Entonces yo pienso que el olor a mirra, y si tuviera que decir otro olor, sería el olor de los nardos. Me parece que elevan tu frecuencia y te conectan a algo maravilloso. Qué chévere. Bueno, hablando en este sentido, eso está relacionado con la aromaterapia, Iván. Sí,
Pero vamos a terminar el puntico acerca de las alteraciones del olfato para que la gente ahorita que está tan asustada con respecto a lo del COVID. Sí, vamos a precisar eso de las alteraciones del olfato y luego vamos a la parte de la aromaterapia. Perfecto, gracias. No, bueno, mira, con respecto a las alteraciones del olfato pueden haber causas conductivas y causas perceptivas. Las causas conductivas son todas aquellas causas que disminuyen el paso de aire hacia la nariz o la manera como se captan las moléculas de olor a nivel de la mucosa olfatoria que tenemos en el techo de la fosa nasal. De ahí de que una desviación del tabique, un aumento de tamaño de los cornetes, una inflamación de la mucosa nasal, sea por un proceso bacteriano o un proceso viral que pone la mucosa más gruesa, puede originar, o más inflamada, puede originar alteraciones del olfato. Así que existen muchísimas causas para tener disminución del olfato. Ahora bien, existen causas ya perceptivas donde existe un daño a nivel de esas neuronas que están en el techo de la fosa nasal. Y aquí es donde estamos hablando del COVID-19, porque dentro de los últimos estudios que se han hecho, se ha reportado de que no existe una alteración directa a nivel de las células que perciben el olor, sino a nivel de las células de sostén, que es algo más nuevo con respecto a las patologías virales. Entonces existen muchas causas para tener alteraciones del olfato y lo que pasa es que como anteriormente la gente tal vez no le importaba tanto la alteración del olfato, entonces ahora andan como paranoides, no, ya no percibo los olores. Sí, es importante, el 26% de los pacientes han dado como síntoma primario de la infección por el coronavirus o COVID-19 hiposmia o alteración del olfato. Problema con esto, después de que se dé el proceso inflamatorio, infeccioso del coronavirus, lo van a recuperar. Se dice que aproximadamente va desde unas 2-3 semanas hasta 5 semanas después del proceso infeccioso. Imagínate, importante eso. Bueno, vamos a seguir hablando más al respecto. Vámonos a un tema musical. Para hoy traemos el siguiente libro, Despegar sin anestesia, de Walter Rizzo. El psicólogo Walter Rizzo nos explica en qué consiste el apego y sus causas y nos proporciona las claves para enfrentarlo y prevenirlo sin perder la pasión por alcanzar nuestros sueños y metas personales. A través de un lenguaje claro y accesible, con ejemplos y casos concretos, el autor nos invita a fortalecer la independencia emocional y crear un estilo de vida más libre y saludable. Walter Rizzo nos presenta una obra ambiciosa en la línea de su best-seller Amar o Depender, en la que nos invita a fortalecer la independencia emocional para encontrar nuestro verdadero camino en la vida. ¿Qué te parece, Iván? Me parece excelente, yo soy un gran seguidor de las obras de Walter Rizzo. Particularmente me parece que es una persona que habla los temas sin anestesia, pero lo hace con una sutileza que te hace bajar las defensas y concientizar todo lo que él dice. Y particularmente me encanta que recomienden este tipo de libros, que no es el típico libro de autoayuda, sino más bien es un libro que yo ese libro lo he leído, que habla de que mucha gente confunde la palabra apego con el desapego con no tener nada, y no es así. El desapego es que nada te posea a ti, por lo tanto eres libre. Entonces me encanta que recomienden ese libro. Exactamente, Iván. Mira, continuando con el tema, Iván, y especificando un poco lo que es pérdida del olfato con respecto al COVID-19, ¿cuándo debemos preocuparnos y cuándo no debemos preocuparnos? ¿O cuándo asociarlo a COVID y cuándo no? Bueno, primero que preocuparse no tiene sentido en esta vida. Tú no te puedes ocupar de algo antes que ocurra. Okay. Por lo tanto, lo que debemos es estar pendientes. Ajá. Como les estoy diciendo, el COVID-19 sí está dando alteraciones del olfato, pero son totalmente, se recupera, la función es pasajero, es algo que va a originar algún tipo de discapacidad y está asociado con todos los otros cortejos de síntomas. Hay que tratar de volver a llevar a este proceso infeccioso por el COVID-19 digamos, a la aceptación y el entendimiento y sacarlo de la histeria colectiva. De ahí la importancia de que no pensemos ante una disminución o una alteración del olfato, pensar tengo COVID-19, mira, puede ser una rinitis, puede ser una congestión nasal, gripe, ¿no? Una gripe normal, un adenovirus, una alergia. Entonces, pero siempre, bueno, en caso de que ya empiecen a tener alteraciones importantes de su salud, disnea, tos, este tipo de cosas, ya tienen que acudir a un médico. Y a propósito del olfato, Iván, que mencionaste anteriormente lo de la aromaterapia, háblanos un poquito
sobre cómo la podemos aprovechar incluso en esta etapa, que nos puede servir para relajarnos, para conectarnos, para fluir un poco más. Bueno, la aromaterapia es uno de esos santos griales que es digamos, un conocimiento ancestral que viene desde hace más de 10.000 años, ¿okay? Porque nosotros hemos ido desde las etapas más primitivas de la humanidad reaccionando a estímulos odoríferos, pero posteriormente ya se tiene un conocimiento más adecuado de lo que es la aromaterapia a partir de Gattefossé en el 900 después de Cristo, que él ya empezó a preparar aceites esenciales. De acuerdo a estas características, y se mantuvo después, se mantiene que los olores se clasifican en florales, frutales, que generalmente son los cítricos, las resinas, los tallos y las hojas. Hojas puede ser la menta, tallos puede ser la salvia, resina puede ser como el incienso, florales obviamente ya sabemos. Entonces cada uno de estos grupos de aromas van a tener un efecto. Por ejemplo, los florales son muy emotivos, nos llevan a la calma. ¿Qué nos recomiendas para esta época de estar en la casa, encerrado, que a veces estamos estresados o molestos? Bueno, hay que ver, ahí es donde tenemos que ver qué es lo que queremos activar. Queremos relajar. Los florales generalmente nos llevan a la calma, nos llevan a la tranquilidad, por eso podemos utilizar aroma de rosa, pero el aroma de rosa ya tiene un impulso también erógeno. Por ejemplo, si estamos encerrados con la misma persona bajo el mismo techo y viéndonos la cara 7 días a la semana, pues con un poquitico de rosa, pues, para ver si se activa. Exacto, Ajá. Qué bueno. También tenemos la lavanda, sí, tenemos la lavanda es un sedativo, tranquiliza. Relajado. Luego entonces tendríamos los frutales o cítricos, porque los olores que se sacan son de las frutas cítricas, como la mandarina, el limón, nos hablan de sensación de bienestar, nos habla de activación, energía. Entonces si estamos decaídos, bueno, ponemos esencia de limón, ponemos esencia de mandarina. Luego tendremos las resinas, cuando queremos hacer algo como pensar mejor las cosas, hacer un viaje interior, entonces tenemos el incienso, la mirra. Y bueno, entonces tendríamos para limpiar esa pesadez que a veces se puede sentir en el ambiente, se utilizan mucho los tallos como la quema de la salvia, ese tipo de cosas que ayudan a liberar el ambiente, ¿no? Y ayudan a despejar mucho más. Y luego tendríamos las hojas, que es para lo que es la sanación. Los tés, el olor del té es un olor muy sanador. Entonces, bueno, se pueden utilizar esos olores. Excelente, interesantes tips en estas cuarentenas. Bueno, Iván, vámonos a un tema musical y al regreso seguimos con más del tema. ¿Te parece? Maravilloso, Pita. Sí. Chévere. Regresamos del tema, conclusiones finales, Ok. 2 minuticos nada más. Ok. Despide. ¿Y no va tips? Solamente 2 ¿No da minuticos. chance? ¿No va tips? No. Cuidado. Ah, No, Cuidado. tienen 2 minuticos nada más. Ajá. 2 minutos. Concluye Iván y cerramos nosotros. Exacto, Quienes nos ok. acompañamos, ponte de una vez aquí que yo le digo Iván, Ok. concluimos. ¿Qué Iván, para recomendación? concluir. Ajá, conclusiones. Ah. Exacto. Vamos. Una conclusión. Tú nos avisas. Entramos de fuera del tema, no hay sección, entramos viniendo del tema. Moisés nos Ok. avisa. Iván, y ya para concluir rápidamente, ¿qué orientación pudieras darle a nuestros oyentes con respecto al olfato, el cuidado? Bueno, fundamentalmente que nos reconectemos con el olfato desde la calma, que tratemos de identificar muy bien los olores y que cuando sintamos algún tipo de alteración no pensemos inmediatamente que estamos cayendo en una pandemia, que nos vamos a morir conectados a la mano. No, lo que tenemos es que entender que existen múltiples causas que pueden alterar nuestro olfato y que pueden manejarse sin ningún tipo de repercusión severa para la vida. Y que los olores son maravillosos y los podemos utilizar en nuestro beneficio, en beneficio de las personas que están a nuestro alrededor. Excelente, Iván. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy, de verdad. Eres un invitado de lujo. Gracias por todos los excelentes tips que nos diste el día de hoy. ¿Tus redes sociales? Por Instagram, que es el que utilizo, es @dr de doctor dr.iván de Nóbrega B alta. Excelente, excelente. Ana, Bueno, nos acompañó esta tarde mi querido amigo, gracias por todo. Y quienes nos acompañaron en los micrófonos, el doctor José Colina, y la doctora Ana Mendoza, en la presidencia de la estación. el padre Vicente Mancini, La producción del programa es de José Oquendo y Pedro Roberto, bajo el número Producción Nacional Independiente 28900. y en los controles. Moisés Parisi. Recuerden que nos pueden contactar por los números de teléfono 0212-237-3239 o seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram @2para-todos2, colocando un número al inicio y al final, y en nuestras redes sociales @dr.josecolina y @foniatra Mendoza, así como también en las redes sociales de la radio @Radio Pacífica FM,
o conéctate por el www.pacifica.fm. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, nos vemos el sábado que viene.